En este momento me dirijo a todos ustedes y mi deseo grande en mi corazón es que todos estemos y que ustedes estén muy bien, siempre cogidos de la mano del Señor y buscándole cada día más y creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el amor hacia Él y en el amor hacia los hermanos en Cristo. Bueno, me alegro grandemente nuevamente estar con todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de verdad los saludo y que la paz se multiplique cada día más en todos ustedes. Y vamos a orar como siempre lo hacemos para darle gracias a nuestro Dios que Él ha sido tan bueno y sigue siendo tan bueno con cada uno de nosotros. Bueno, vamos a comenzar, mis amados en Cristo y todos mis queridos oyentes. Padre que estás en los cielos, gracias te damos a través de nuestro Señor Jesucristo por estar con nosotros, por fortalecernos en el día de la angustia, por librarnos de la aflicción, por cada día darnos, Señor mío, ese regalo precioso de la vida, esas fuerzas nuevas, como dicen en tu palabra, que tú nos das nuevas fuerzas y tus misericordias, Señor, son nuevas cada día y cada mañana. Gracias, Señor, por consolarnos. Gracias, Señor, por darnos las fuerzas cuando, Señor, clamamos a ti y tú nos renuevas, Señor mío. Oh, como las águilas, eterno Rey, y nos levantas, Señor amado, con tu brazo de poder y nos llena y nos, Señor, y nos colma de toda clase de bendición. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque vemos todos los días como mi Señor está pendiente de nosotros, como mi Señor, oh, alabanza, aleluya, Señor, se acuerda en los más pequeños detalles, Señor. Mi Señor se acuerda de nosotros, de cada uno de sus hijos y, Señor, de aquellos que claman a ti. Y aún, Señor, te agradecemos porque muchos no oran a ti ni claman a ti, pero, Señor, como dice la palabra, mi Señor permite que salga el sol, Señor, y cae la lluvia sobre buenos y malos. Gracias, Señor, porque ahí, Señor, ellos también pueden ver, oh Señor, cuán bueno eres tú, cuán bueno eres tú, Señor. Y te agradecemos tanto, Señor, porque, aleluya, no solo cuida de nosotros, cuida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Mi Señor, cuida, oh soberano Señor, bendito Rey, cuida tanto y tanto, Señor mío, del fruto de nuestro vientre. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos en esta hora juntamente con mis hermanos y todos mis queridos oyentes. Te alabamos y te bendecimos, eterno Rey, soberano Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres el único, oh aleluya, Dios, Señor, el único Dios vivo, el Dios que ve, el Dios, aleluya, que nos sustenta de su mano de poder. Oh, alabanza, y nos cuida, Señor. Oh, todos los días, Señor, y cada día, Señor, tú colocas ese pan, Señor, ese sustento en nuestras mesas, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias por ser tan bueno. Bueno eres tú, oh Rey, bueno es Dios, muy bueno eres tú. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor.
Que cada día, Señor, ese gozo se multiplique grandemente, Señor, en tu pueblo, Señor, en tus hijos, en tu iglesia y en todos aquellos que se refugian en ti. Muchas y muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza, aleluya. Recibe toda la gloria y la alabanza y la adoración en esta hora. El título de la enseñanza es Pase lo que pase. Y vamos a estar mirando en el libro de Habacuc. Pero antes les voy a dar un pequeño resumen de los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 1. Habacuc estaba profundamente abatido por las condiciones morales y espirituales que le rodeaban. Había visto iniquidad, violencia, dificultades, saqueos, pleitos, contiendas. La ley ineficaz, la justicia nunca prevalece. Los malvados prosperan y tienen cautivos a los rectos. El juicio de los perversos prospera. Él se dio cuenta y él creía que los hombres tenían el control de todo. Y lo que es peor, los hombres malos. Eso era lo que veía Habacuc. Y podemos en el momento decir esto: el panorama no es diferente en este siglo. Y para confirmar lo que dice la palabra, vamos a leer Habacuc 1:2. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Los invito a que, si tienen su Biblia ahí en sus manos, lo podemos leer unidos. Vuelvo y repito, Habacuc capítulo 1, versículo 2, y podemos leerlo hasta el 4. Así dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Ahí confirmamos lo que dijimos anteriormente. Hay Habacuc en el capítulo 1:2. Habacuc estaba creyendo que Dios no frenaba la maldad. A Habacuc le pareció que Dios era indiferente al pecado de Judá. Y él decía: por el pecado y todas sus maldades, Judá merece el juicio de Dios. Como vemos, y lo que decía la palabra, los judíos habían pecado tremendamente. Ellos mismos hacían violencia, ellos mismos hacían injusticia, por lo cual deberían ser castigados. Como vemos, la queja de Habacuc era: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo para que nos sigan en sus maldades? Pero en el capítulo 1, versículo 5, vemos que el Señor le responde, y ustedes lo pueden leer en sus casitas. Le responde y le dice que Él sí va a hacer una obra muy grande. Y es que va a levantar
a los caldeos para castigar al pueblo de Judá. Pero ese mismo pueblo que iba a usar el Señor para castigar a Judá, después de ese mismo pueblo iba a recibir de la mano de Dios también sus juicios. Él no estuvo de acuerdo, porque si vemos ahí más adelante, el capítulo 1, en el versículo 12, dice clarito un subtítulo: protesta de Abacú. Protestó porque los caldeos eran peores que los israelitas. Él dijo en su corazón: no, Dios, ¿cómo vas a hacer esto? Si son más crueles los caldeos, ¿cómo va a castigar a un pueblo que es más, o que pronto sus faltas y sus fallas no eran tan terribles y crueles como la nación caldea? Y ahí en Abacú 2:3 vamos a leer qué nos dice. Abacú 2:3. Vea lo que dice. Y hay un título ahí en el capítulo 2. Jehová responde a Abacú. O vamos a hablar desde el 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, ahí está hablando Abacú. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta visión es para un tiempo futuro. En ese tiempo que lo recibió también Abacú, esta visión era para un tiempo futuro. Y el Señor le decía: tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora que todo esto se cumpla, pero tenga por seguro que se cumplirá sin falta. O sea, ¿cuál era? Que el Señor iba a usar a los caldeos contra Israel. O sea, el juicio de Dios, el Señor iba a usar al pueblo o la nación de los caldeos para que el pueblo de Israel reaccionara. Y también que los caldeos también iban a recibir su juicio por la crueldad que ellos hacían. Allá en sus casas les invito a leer capítulo 2 completo para que por favor lo puedan entender más. Entonces, cualquier promesa que Dios dice y habla en su palabra, aunque aparentemente parece que se demora, mis queridos oyentes y hermanos en Cristo, llegará el día y la hora que se cumple y no faltará. Aleluya, nada de las palabras que el Señor dice, no faltará ni una de ellas. Todo lo que Él ha dicho desde la fundación del mundo hasta lo último que el Señor tiene escrito en la palabra se cumple. Recordemos que ya se han cumplido muchos y todas se cumplirán. El mundo parece estar bajo
el dominio del mal. Al igual que en el tiempo de Abacú. Y toca tener mucho cuidado, porque a veces les pasa a muchos como a Abacú, porque también se sienten enfadados y desalentados cuando ven lo que está sucediendo. La maldad, todo lo que leímos que estaba pasando en el tiempo de Abacú, también muchas veces pasa en este tiempo, y no muchas veces está pasando, hermano, en estos tiempos. Y volvemos a tomar a Abacú. Abacú se quejó a Dios en cuanto a la maldad que estaba rodeándolo en ese tiempo. Y como vimos, el Señor le dio una respuesta. La respuesta que Dios le dio a Abacú es la misma que nos daría a nosotros. Ten paciencia, porque cuando el Señor le dijo a Abacú, lo que le estoy diciendo, lo que va a venir sobre el pueblo de Israel y sobre los caldeos, que se cumple, se cumple. Así se demore, se cumple. Espérelo. Descanse en mi palabra. No se angustie. Que se va a cumplir, se va a cumplir. O sea, le dijo, tenga paciencia, que va a llegar el día y la hora. Entonces, nosotros también debemos tener paciencia. Que el Señor llevará a cabo sus planes a su debido tiempo. No es fácil tener paciencia. Pero cuando en esos momentos que se ve la maldad, que nos toca la injusticia, nos toca la crueldad de la gente, nos toca todas esas situaciones que las naciones y los pueblos viven por causa de su pecado. Cuando nos quiera llegar esos momentos de enojo, de impaciencia, amados, que quiera llegar esa impaciencia a nuestro corazón, recordar que Dios aborrece el pecado aún más que nosotros. Aún más que nosotros, el Señor odia el pecado. Y recordemos lo que el Señor, no solamente en Abacú, sino casi en toda la Biblia, así como Dios da palabra a los justos, da palabra a su pueblo, da palabra de promesas de que los salvará, los sanará, los librará. También la Biblia, por lo regular, está toda llena de que también vendrán los juicios sobre la maldad de las personas o de las injusticias de las personas. Entonces podemos decir, el castigo del pecado llegará con certeza, como le dijo Dios a Abacú. Espéralo, espéralo. La confianza plena en Dios significa confiar en Dios aun cuando no comprendemos por qué ocurren las cosas de esa forma. Seguir confiando en Dios cuando Él obra no de acuerdo a nuestros planes, como le pasó a Abacú. Dios no obró de acuerdo a los planes de Abacú, sino de acuerdo a los planes que Él tenía establecido desde el principio. Como vimos en el primer capítulo 1, vimos la queja, la desesperanza,
la protesta de Habacuc. Pero si vamos a Habacuc capítulo 3, 17, 19, vemos que en esos 3 versículos del capítulo 3, qué diferencia en esos últimos 3 versículos. Ya Habacuc hablaba diferente, ya Habacuc tenía otra visión, ya Habacuc estaba confiando en Dios. Todo ha cambiado en el momento de esta oración. Habacuc en este capítulo entendió que en el fin de los tiempos Dios establecerá su reino de paz hasta que Dios establezca su reino de paz, así como dice la palabra, que en el cielo se hace su voluntad. Llegará el tiempo en que la tierra también se hace su voluntad. Y cuando en la tierra se haga su voluntad, de verdad habrá completa paz. Y ahí es de la única manera que se va totalmente la injusticia, la impiedad, el dolor, la angustia y la maldad cesará para siempre. Pero eso lo hace Dios, no el hombre. El hombre se va a cansar en buscar la paz, el hombre se va a cansar o el ser humano se va a cansar haciendo una cosa y otra, marchas, sacando esto, sacando lo otro. Pero el hombre no va a poder establecer la paz donde more la justicia, la verdad y el amor. El hombre no lo puede hacer, el que lo hace es Dios. No lo olvidemos. Pero Habacuc comprendió que mientras llega ese día, es necesario refugiarse en la misericordia de Dios. Apeló a la gracia de Dios, sin resaltar ningún mérito personal. Recordemos porque Habacuc no resaltó ningún mérito personal, porque él sabía que el ser humano no merece la bondad de Dios, pero el Señor la da fielmente por gracia. Ya en ese capítulo 3, el profeta ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso, porque ha alzado la vista a su esperanza, que es Dios. Por eso comprendió el fin. Comprendió todo lo que en un momento para él era nulo, era oscuro, era tan incomprensible, que el Señor sí se preocupa por su pueblo y que todo lo que pasa en la tierra, Él lo sabe. Él lo sabe todo. Recordemos que Él es Dios omnisciente. Hasta el fin, Él comprendió que todo está, como hemos dicho muchas veces, bajo el control de Dios. Por eso, los acontecimientos del momento que él vivía, porque aunque comprendió lo que el Señor le quería decir, los problemas seguían, la maldad seguía, y todavía en ese tiempo sigue, la injusticia seguía. El pueblo seguía siendo rebelde contra Dios. Pero él ya no se dejaba nublar ya su mente, no se dejaba lastimar, o ya lo que veía no lo hacía enojar, porque él supo en su corazón, el Señor va a hacer algo para que todo cambie.
Abacú, al colocar su mirada y comprender el gran amor y fidelidad de su Dios, se pudo elevar encima de las circunstancias. Ya no se dejó dominar por lo que veía y sufría en carne propia. Comprendió que Dios es la fuente de su fuerza y alegría. Él era el que le daba la provisión. Él era su protector, su refugio y salvación. Y que su futuro estaba seguro en Él. Él se da cuenta de que ha sido llamado para propósitos más altos. ¿Por qué para propósitos más altos? Porque son eternos. Entonces podemos decir esto de Abacú: de la duda a la fe. Abacú, de la duda a la fe. Y vamos al capítulo 3. Y vamos al versículo 17. Y dice así la preciosa y maravillosa palabra de Dios. Mire cómo ya cambió la manera de hablar de Abacú. Muchos, como siempre digo, muchos ya lo sabemos. Pero hay un problema, que lo sabemos, pero cuando muchas veces llegan estas situaciones fuertes y adversas, se nos olvida cómo debemos actuar o hablar o esperar en Dios. Y vamos a leer 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Abacú ha pasado de la queja a la confianza. Así debemos ser nosotros, hermanos míos. Cada día pasar de la queja a la confianza. De la duda a la fe. Igual tenemos que hacer nosotros. De la duda a la fe. Abacú, de mirar la conducta de su propio pueblo y de los caldeos, él ya pasó a mirar a Dios. Porque por eso era que estaba tan angustiado, porque tenía puesta la mirada en el pueblo de Israel, porque era muy, pero muy dado a apartarse siempre de Dios. Y era injusto, había dejado las leyes de Dios. Su comportamiento demostraba que no amaban al Señor. Pero vuelvo y lo repito, él quitó la mirada del comportamiento del pueblo de Dios de Israel y también de los caldeos, y ya puso la mirada en Dios, que es justo y que Él obrará conforme a su justicia, aleluya, a favor de su pueblo. Del valle a la cima. Y podemos leer Abacú nuevamente, vamos capítulo 2:4. Y aprendió algo, Abacú, que nosotros lo sabemos, pero también tenemos que aprender. Abacú 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y que también ese mismo versículo lo encontramos en Romanos 1:17 y Hebreos
2:38. O sea, no solamente es para Habacuc, también para nosotros. Nosotros somos justos en Cristo Jesús. Y nosotros, por ser justos, debemos vivir por fe. Y dice así: el justo por la fe vivirá. Eso es lo que leímos en Habacuc 2:4. ¿Qué significa? No vivimos por obras. ¿Para qué? Para que no nos llegue el orgullo y para que no nos gloriemos en nuestras obras. Los que confían en mí sobrevivirán, dice el Señor. Los que no confían morirán. Es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Y también nos lo dice a nosotros hoy. Y cada vez que leamos este libro, nos lo está diciendo a nosotros. Mediante estas palabras, Dios nos está diciendo a nosotros que solamente podemos enfrentar la vida de dos maneras: por medio de la fe, dependiendo únicamente de Dios, o en incredulidad, dependiendo de nuestros propios recursos o habilidades. Viviendo por fe también significa que ese remanente de justos, nosotros somos ese remanente de justos, para quien Dios es su Señor, para quienes confían y dependen de Él, serán liberados y vivirán. Habacuc lo entendió muy bien, por eso cambió su manera de hablar, su manera de pensar, y ya se gozaba en su Señor, en su Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos entenderlo igual como lo entendió Habacuc. Cual sea la prueba que se tenga, nos tenemos que alegrar en Jehová Dios y gozarnos en el Dios de nuestra salvación, como lo hizo Habacuc. Vamos al Salmos, sin perder a Habacuc, por favor. Salmos 149. Salmos 149. Otra promesa preciosa. Salmo 149. Versículo 2 y 3. Miren lo que dice. Vamos al 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. A los humildes. Nosotros somos su pueblo. Como somos su pueblo, cantamos a Él. Nos alegramos en nuestro Dios, que es nuestro Creador. Nos alegramos en Él. Pues Él se agrada de su pueblo y da la victoria a los humildes. Por eso tenemos que alabarlo, y la palabra nos exhorta que lo debemos alabar. Por eso nos dice: alabémoslo, cantemos a Él con instrumento. Y hay momentos, hermanos, que estamos tan gozosos que nuestro espíritu se regocija tanto en Él que espontáneamente danzamos. Es espontáneamente danzamos delante de Él. Habacuc decía: me gozaré. Habacuc nos enseña: aunque todo marche mal en el mundo que nos rodea, se debe saltar de alegría. ¿Por qué?
porque tenemos comunión con nuestro Dios, porque tenemos su protección, porque tenemos también de parte de Él nuestra provisión, porque Él cada día nos muestra su fidelidad. Él siempre muestra su fidelidad con su pueblo, que tiene fe en medio de los tiempos peligrosos. Y aunque no se ve la salida, Él siempre tendrá, aleluya, totalmente dispuesto para nosotros lo que nos haga falta. Pero tenemos que estar convencidos que nuestro Dios y Salvador, que es nuestro sustentador, en medio de toda calamidad, Él dará el sustento necesario para todas nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales. Amados que me escuchan, hermanos en Cristo, pero cuando todo va mal, pero cuando todo va bien, siempre será momento correcto de colocar nuestra fe en Cristo y en su palabra. Así podremos vislumbrar el final glorioso de todo lo que nos pasa o sucede a través de los ojos de Dios o como Dios lo ve. Si hacemos así, todo lo que nos pase en nuestras vidas siempre nos llevará a adorar y amar y alabar a nuestro Salvador en medio de la tristeza y alegrías. Eso era lo que Habacuc estaba diciendo. En medio de todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a ver unos versículos de esas promesas para nosotros estar confiados en esos momentos difíciles. Y ya hemos leído y muchos de estos, y yo creo que ustedes lo han leído, pero como siempre digo, hay que seguir recordándolo. Vamos al Salmo 27. Algo que trae consuelo a nuestras vidas, esta preciosa promesa. Salmo 27. Vamos allá. Porque para tener ese gozo y esa alegría, amados en Cristo y todos los que me oyen, tenemos que conocer las promesas de Dios. Pero siempre he dicho, no solamente hay que conocer las promesas de Dios, también hay que conocer sus mandamientos, conocer todo lo que dice su palabra, todo. Salmo 27, 10. Y así dice la poderosa palabra. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? En Salmo 27, 10. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso la persona que viene a Cristo, que recibe al Señor Jesucristo, que tiene como Salvador al Dios Padre, ya si sentimos abandono, en este caso estamos hablando de los padres, ya nosotros tenemos un descanso, porque ya no estamos solos ni huérfanos. Tenemos un Padre que está en los cielos y que nos cuida y que siempre
que siempre, aleluya, está atento de nosotros. Ahora vamos al Salmo 68. Salmo 68. Esas son las promesas que nos levantan. Las promesas que cuando quiere venir el desespero y la angustia por la injusticia y por las necesidades que estamos pasando, esas son las promesas que debemos tomar. Y como el Señor le dijo a Habacuc, que viene lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha prometido. Que vendrá. Vamos al Salmo 68. (68, 5, 6). Vamos a ver qué nos dice. Vamos mirando si estamos pasando por estas situaciones y cada día vamos descansando en el Señor. ¿Y cómo descansamos? De verdad, creyéndole a la palabra y esperando que Él lo está haciendo y lo va a hacer. 68:5. Mira lo que dice: qué preciosa promesa. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Gloria a Dios. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué bendición tenemos aquí. Cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Le da hogar a los desamparados y liberta a los que están en cautividad. En cualquier clase de cautividad, Él los liberta. En este tiempo, cuando el salmista hablaba por medio de este salmo, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba totalmente desamparada. Y aquí el Señor le da la palabra y el consuelo, porque al ser viuda, todo el mundo lo menospreciaba. Al ser viuda, ya casi nadie le ayudaba con sus necesidades económicas. Pero el Señor aquí le da el consuelo. Yo soy el que de verdad cuido de las viudas y cuido de los hijos de las viudas, precisamente huérfanos. Y soy yo el que doy hogar y una familia a los desamparados y liberto a los cautivos, porque tener una necesidad y tener una angustia es como si no estuviera preso, como si no estuviera en la cárcel. Esto es lo que el Señor nos promete, que debemos cambiar esa manera de hablar, de que ya si no está el brazo de carne, si no está el brazo, si no está una persona para ayudarnos, el mundo se nos acaba. No. ¿Sabe cuánto se nos acaba el mundo? Si nos faltara Dios, pero Dios no nos ha faltado ni faltará. Ahora vamos a Salmo 111. Hay que cambiar esa manera de pensar y de hablar. Salmo 111. Salmo 111, hay otra promesa. 111:5 dice así: ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí? Salmo 111:5. Dios da de comer al pueblo que le adora y jamás se olvida de su pacto. Jamás se olvida de su pacto. Que los justos son bendecidos. Que el que de verdad cada día desea vivir para Dios, el Señor nunca lo ha desamparado ni lo desampara. Solamente hay que creer y confiar. Solamente hay que creer y confiar y esperar en Él. Y abundancia llegará. Salmo 41:3.
otra promesa, porque es que hay veces hay que leer porque escuchamos de pronto una predicación, pero no vamos a los versículos, seguimos en las mismas. Salmos 41, 3. Dice así: Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor, mullará toda su cama en su enfermedad. Una promesa para los enfermos. Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Mi amado, creo que los hemos experimentado. Y el que no haya tenido esta hermosa experiencia, lo invito a que confíe y confiemos más en Dios. Hay momentos que no sentimos esas fuerzas, la enfermedad nos gana, pero cuando oramos al Señor y nos gozamos y nos alegramos, aún en el tiempo de la enfermedad en nuestra cama, Dios empieza a darnos fuerzas, a renovar nuestras fuerzas, y para la gloria de Dios, a muchos el Señor nos ha sanado. Oh, aleluya. Las promesas de Dios se cumplen. Y vamos a ir también a Isaías. Mónica, es hermoso, hermoso, hermoso esta porción, esta promesa es hermosa, hermosa. Ay, Dios mío, nos ayuda a confiar cada día más en ellas. Isaías 46:4. Así dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, y yo soportaré y guardaré. Qué cosa tan hermosa. Mira lo que dice en Isaías 46:4, lo que nos quiere decir: seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré, los salvaré, porque yo soy su creador. Amados míos, Dios, sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Recordemos que los que necesitamos a Dios somos nosotros. Nosotros necesitamos de Él a todo momento, a todo instante. Ahora miremos también una promesa. Salmo 71. Vamos al Salmo 71. Esa promesa que leímos en Isaías 46:4. Yo ya lo he experimentado. Todavía no me habían salido mis canas y el Señor cuidaba de mí. Y ahora que el Señor en su misericordia me ha permitido llegar a estos años que mi cabeza está blanca, he visto que Él me sostiene, que Él cumple sus promesas y siempre me salva y me sostiene en todas las circunstancias. Esa promesa es hermosa porque aún en nuestra vejez multiplica nuestras fuerzas. Ahora vamos al Salmo 71. Salmo 71, versículos 5-6. Mira lo que dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, y de ti será siempre mi alabanza. Promesa también para los jóvenes. Desde que era joven puse mi confianza en ti, dice el salmista. Qué hermoso. Y el 6. Y desde antes de nacer ya dependía de ti. Fuiste tú quien me hizo nacer. Por eso te alabaré siempre. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, queridos oyentes.
Si estamos en esta tierra, Él, aleluya, fue el que nos hizo nacer. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya dependíamos de Él. Aleluya. Y el salmista da de verdad ese ánimo y alienta a los jóvenes a buscarle a Él, a buscar a Dios desde su juventud. El salmista desde su juventud hasta su vejez, desde antes de nacer, Él supo que necesitaba de Dios. En todo tiempo, en toda edad, niños, jóvenes, desde el momento en que fuimos engendrados, ya necesitamos a Dios. Siempre lo hemos necesitado, antes, después, siempre, siempre, hermanos. Qué hermoso cuando un ser humano sabe y entiende que lo que es por Dios y que en todo tiempo tenemos que depender de nuestro Creador, de aquel que nos hizo. Ese ser, esa persona, siempre, siempre hallará el favor de Dios. Y vamos a leer Salmo 127 de los versículos que estamos leyendo, porque qué hermosa, qué hermosas porciones de promesas. Salmo 127, 3. Dice que sí, la poderosa palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ay, queridos niños, miren la bendición que tienen de nuestro Dios. Miren, niños preciosos de todas, digamos, las edades. Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa, padres. Eso es hermoso. Y se da cuenta cómo el Señor habla y dice que son nuestros hijos para nosotros. Son un regalo de Dios. Son una recompensa de Dios. Por eso hay que cuidarlos, amarlos, protegerlos, darle el buen testimonio. Y lo más tremendo, hermanos en Cristo y todos los que me oyen, los que ya son padres, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a buscar a Dios, que ellos vivan para Dios. Dios, cuando lleguemos a su presencia, Él va a pedir cuenta sobre aquellos padres que no guiaron los pasos de sus hijos a Dios, porque son un regalo de Dios. Podemos decir de esta manera también, son prestados por un tiempo. Por un tiempo Dios nos los da, nos los presta para que disfrutemos de ellos. Pero así como nosotros venimos de Dios y vamos a Dios, también nuestros hijos. Dios también nos pedirá cuenta. Pero mira qué promesa tan preciosa que tienen los padres por tener hijos, y la promesa de los hijos de que el Señor los tiene en muy alta estima. Aleluya, que nuestro Dios es bueno. Y vamos terminando. El creyente confía aún en medio de la prueba, pues su paz, pues su esperanza está en Dios. Aunque la economía sea pésima y el futuro parezca sombrío, el cristiano tiene paz, pues Dios suple todas sus necesidades y derrota a todos sus enemigos y le permite andar confiado. La fe en Dios no es en vano.
Un corazón con fe mueve la mano de Dios, pero conforme a su voluntad, no lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Dios quiere que convirtamos nuestra relación con Él en algo de alta prioridad. Que pongamos en sus manos nuestras más profundas dudas y preocupaciones y esperemos su respuesta y guía. Esperemos, que eso es lo que pocos hacen, esperar en su respuesta y esperar cómo Él los va a guiar o cómo Él nos va a guiar. No olvidemos la teoría popular del éxito, que se centra en el poder personal y el monto de las riquezas que se poseen, puede ser calificada engañosa. La persona sabia define el éxito a la del plan de Dios para su vida. Vivir de una manera que honre a Dios y descansar en sus promesas representa tener éxito en la vida. Oh Señor, que nos ayude a entender todas estas cosas. Nuestro Padre y nuestro Salvador, a través de su Santo Espíritu. Bueno, amados, vamos a orar para darle gracias al Señor por sus consejos, por su palabra, porque de verdad nuestro Dios es precioso y maravilloso y Él sabe cómo debe hacer las cosas. Los que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros debemos alabarle, adorarle, creerle y esperar en Él y obedecerle todos los días. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Oh, mi Señor, gracias, Señor, por ayudarnos a entender que tus planes son mejores que los nuestros. Por eso dice tu palabra, Señor, que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son iguales a los tuyos, que tus pensamientos y tus caminos, mi Señor, son más altos que los nuestros. Es una verdad, Señor. Es una verdad, Rey de la Gloria. Por eso, Señor, cada día, Señor, estamos orando aquí unidos, Señor, para que cada día, Señor, nosotros pidamos la ayuda, la dirección, la guía en todos nuestros caminos, proyectos, Señor amado, en todo lo que, oh Dios mío amado, queremos, nuestros deseos, Señor mío, que siempre los coloquemos delante de tu presencia, para que mi Señor, oh amado Rey, nos haga entender si es lo que nos conviene. Porque verdaderamente nosotros no sabemos lo que nos conviene. Mi Señor es el que sabe. Por eso, Señor, danos ese corazón, oh Rey de Gloria, que de verdad, Señor, te tengamos en cuenta, que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, sino en ti, Señor, porque todo lo que tú das, Señor, da paz, da tranquilidad, y todo lo que viene de tu mano, Señor, es lo que verdaderamente permanece para siempre. Por eso, mi Señor, danos sabiduría, danos reposo y tranquilidad para saber esperar. Porque, Señor, reconocemos que muchos, no todos, Señor, pero hay mucho pueblo que no sabemos esperar en ti, Cristo. Que creemos que si no lo hacemos de esa manera se van a perder las oportunidades. Pero es mentira, Señor. Bendito Señor, lo que hacemos es traer peores situaciones, peores preocupaciones, Señor. Lo que hacemos es que, Dios mío amado, vengan pérdidas a nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, eterno Señor. Siempre, Señor, a colocar delante de ti todo aquello que anhela nuestro corazón. Pero lo más importante, Rey, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, es que
aprendamos a esperar, porque en eso fallamos. Porque Señor, esto nos pasa a todos, porque queremos todo rápido, queremos todo deprisa, Señor, queremos todo inmediatamente, Rey de la Gloria, y a veces no miramos las consecuencias. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor amado, que de verdad, Señor mío, cada día, oh Santo de Israel, nuestra voluntad, Señor, se sujete totalmente a tu voluntad. Y así nuestros caminos serán bendecidos y prosperados. Así, Señor amado, en la gloria, tu gracia se derramará mayor. Y así, Señor amado, glorioso Señor, nos evitaremos tantas aflicciones, dolores y angustias. Porque eso es lo que mi Señor quiere. Señor, librarnos de tantas cosas, Señor, que nos vienen a nuestras vidas por las malas decisiones. Ayúdanos, Padre, a esperar en ti todos los días, y apoyarnos en tu palabra. Oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Y que no nos enfademos, Señor, porque la maldad y la injusticia, como dice tu palabra, se multiplicará, Señor. Y tenga misericordia, porque también, Señor, en advertencia en tu palabra, que como la maldad se va a multiplicar, el amor de muchos se enfriará. Pero ese amor que dice ahí de que se enfriará es el amor hacia ti, Dios mío. Es el amor hacia ti. Porque, Señor amado, oh Dios, no todos, muchos, Señor, cuando tienen problemas, Señor, cuando tienen dificultades, cuando reciben injusticia, Señor, cuando la gente le falla, Dios de la gloria, cuando viene la soledad, Dios mío, cuando no ve la respuesta, Señor amado, al primero que se le echa la culpa, Señor, es a ti. Dios mío, Señor, y nosotros tenemos que aprender a esperar en ti, porque el único que cambia las circunstancias eres tú, mi Cristo, no nosotros. Lo que debemos nosotros hacer es estar, Señor, quietos, esperando lo que mi Señor va a hacer. Y lo que mi Señor hace y va a hacer, aleluya, a favor nuestro, es bueno y muy bueno. Muchas gracias, Señor. Recibe toda adoración, alabanza, honra y gloria, eterno y soberano Señor. Oh, aleluya. Muchas y muchas gracias, mi Rey. Bueno, amados en Cristo y mis queridos oyentes, seguimos orando, seguimos clamando para que el Señor cada día nos levante manos, fortalezca más, orando los unos por los otros, como dice la palabra. Y cada día más esperando en Él. Vamos a orar para poder esperar en Él, confiar más en el Señor Jesucristo. Recordemos que cada día está más cerca la venida de mi Señor. Y sigamos buscando y sigamos amados, orando y sigamos haciendo su obra. El Señor nos va a dar las estrategias como seguir verdaderamente compartiendo el Evangelio. Uno de una manera, otro de otra manera, pero el Señor nos va a ayudar y nos está ayudando. Él lo ha prometido, que Él nos ayuda en todo lo que hacemos para la gloria de su nombre. Sigamos orando. Les extiendo nuevamente la invitación para el domingo a las 10:30. Los esperamos con todo el alma y el corazón. Y orando porque, Dios mío, Señor, ya confiamos en el Señor, muy pronto van a dar la noticia de que nos podemos congregar. Seguimos orando, porque el Señor escucha nuestras oraciones y Él conoce el deseo de nuestro corazón de estar nuevamente reunidos, de estar nuevamente juntos, alabando, adorando y escuchando la palabra y podernos saludar. Él lo sabe que es así. Y como la palabra lo dice, que debemos congregarnos, Él lo hace. Pero esperemos en su tiempo y no nos dejemos distraer, y aunque estamos en casa y aunque estemos escuchando la palabra a través de estos medios, la misma reverencia escuchando la palabra, la misma reverencia, porque es la palabra de Dios. Los niños hay juiciositos, los padres en un momento nos sentamos como hacemos en las congregaciones, escuchando la palabra.
porque no somos nosotros, sino es Dios hablando a través de cada persona que está enseñando la palabra. Lo que merece la reverencia es la palabra. Los invito, mis amados, no dejar esas buenas costumbres y no dejar esos buenos hábitos. Entonces los esperamos el domingo a las 10:30. No se le olvide que los miércoles seguimos a las 7 también, y los viernes también a las 7 de la noche. Muchas y muchas bendiciones les deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.